desde el comienzo de la pandemia, permanentemente he estado respondiendo preguntas, ocupándome de hacer algunos archivos, imágenes, tips, videos, textos, para acompañar a los pacientes. Desde lo grupal, desde lo masivo y también desde lo individual, todos los días, todo el tiempo, día de semana, fin de semana, desde el consultorio. A pesar de todo, y por la situación en la que estamos, más en Tucumán, siguen las inquietudes, los temores. También estoy yo siendo testigo de muchas situaciones colaterales a partir de toda la situación de pandemia. La idea era hacer una charla en donde pueda aclarar muchos conceptos que quiero dejar claro y que no me alcanza a la hora de mandar un texto o ofrecer alguna interpretación o alguna recomendación dentro del consultorio. No me alcanzaría la hora y media, 2 horas que tenemos a veces de consulta con los pacientes. Entonces, bueno, difundirlo también entre otras personas que no son pacientes o pacientes que se vayan sumando después posteriormente o quienes no hayan podido asistir hoy al encuentro en vivo. Antes de comenzar, quiero decir que en este encuentro yo, Graciela Estela Varela, mujer, 47 años, mamá, médica, amiga, hija, pareja, muchos otros roles que tengo, yo voy a dar mi mirada, mi visión acerca de este tema. Bajo ninguna manera, ninguna circunstancia, esto pretende ser o sustituir una consulta médica con cualquier profesional. No es una recomendación para tomarla y ejecutarla sin el debido asesoramiento profesional. Y por sobre todo, ofrezco mi interpretación sobre una visión de salud y enfermedad. No me paro en el estandarte de la verdad, no me creo dueña de la verdad para nada, creo que estoy muy lejos de eso, sí estoy en una búsqueda permanente de la verdad, como muchas personas, muchos médicos, muchos profesionales, que hoy más que nunca están en esa búsqueda. Y por sobre todo, la actitud que deseo tener y que pido tener es de humildad. ¿Sí? Humildad y reverencia ante quienes perdieron la vida bajo estas circunstancias, ante todas las personas que de alguna manera u otra están sufriendo la pérdida de un ser querido, las limitaciones propias de esta situación, ante mis colegas que están en la trinchera. ¿Sí? Al frente de un servicio de emergentología, una terapia intensiva, en un hospital, trabajando con un altísimo nivel de estrés y a veces sin la suficiente protección ni el cuidado físico o emocional de ese mismo sistema para el cual trabajan, pero aún así están honrando su vocación. Me refiero a todo el personal de salud, en el que están incluidos los médicos que están firmes con su juramento hipocrático. Mucha humildad también, y disto de tener una actitud y me alejo de aquellas actitudes en donde se ofrecen soluciones mágicas como medicaciones o herramientas masivas de prevención que pueden dañar más de lo que curan o previenen. Desde la vereda oficial y también desde la otra vereda. Sobrados, porrazos, nos dimos ya. Sin embargo, no aprendemos. Humildad a la hora de juzgar a quienes dejan de acatar normas comunitarias porque quizás no tienen para dar de comer a sus hijos, porque no perciben un sueldo fijo. Humildad ante quienes se atreven a expresar opiniones diferentes a las que se imponen como oficiales. Quizás también puedan aportar ellos.
sobre todo si las soluciones no llegan por esa vía o por alguna vía que se defiende, o si son incompletas. Humildad ante quienes buscan la verdad. Humildad ante quienes cuestionan el paradigma en el que todos estamos inmersos. Yo voy a hablar un poquito de los paradigmas, porque es necesario. Porque cuando cuestionamos los paradigmas, ahí es cuando permitimos que surjan los nuevos modelos. Entonces, es sumamente necesario hacerlo. Y humildad también ante quienes defienden un sistema, una ideología política, independientemente de cuál sea, ¿sí? Y atacan, mejor dicho, a quienes expresan una opinión diferente. Quizá detrás de eso hay miedo. Hay miedo a dejar de identificarse con una ideología, hay miedo a perder algún beneficio, independientemente de cuál sea el costo por recibir ese beneficio. Así que mi mayor reverencia y humildad ante todo lo que acabo de mencionar y ante todos y cada uno de ustedes, el cuerpo de ustedes, de sus hijos, de sus seres queridos, la mente de ustedes, de sus hijos, de sus seres queridos. Me inclino ante eso y ahora voy a mostrar esto que quiero mostrar y vamos a entrar un poco en este mundo de interpretaciones y de aportes que todos y cada uno de nosotros podemos hacer, ¿sí? Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Hoy en día, pandemia implica esto, la propagación mundial. Se sacó hace aproximadamente 10 años la variable de mortalidad. Antes, para declarar pandemia, también tenía que haber una cierta proporción de mortalidad que hoy en día no se toma en cuenta para declararla. Me gusta mucho esta leyenda, este cuento de la tradición sufí, que se llama La llave de Nasruddin. Está en el libro que escribí, Medicina que cura. Hace referencia a este personaje mítico de esta tradición sufí. A través de estas anécdotas se van transmitiendo experiencias, sabiduría, algunas moralejas. Y dicen que Nasruddin, en esta historia, estaba bajo un farol buscando algo desesperadamente durante minutos, horas, y pasaban los vecinos y miraban que Nasruddin estaba en esa búsqueda y un vecino atina a preguntarle, ¿qué estás haciendo, Nasruddin? Dice, no, estoy muy preocupado, estoy buscando las llaves de mi casa. Bueno, te ayudo. Entonces el vecino y Nasruddin se ponen a buscar exhaustivamente y no encontraban nada, hasta que el vecino agotado le dice, Nasruddin, ¿qué está pasando? No encontramos, ¿estás seguro que la perdiste por acá? Y Nasruddin le dice, no, la verdad que no, la perdí por allá y señala un lugar a lo lejos. Dice el vecino, pero entonces, qué ridículo, ¿por qué estamos buscando aquí? A lo cual Nasruddin responde, porque aquí hay luz. Entonces me pregunto, ¿dónde está la llave? ¿Hacia dónde se abre la puerta para poder encontrar soluciones? Dos preguntas me hago. Una, ¿dónde está la llave? Y otra, la puerta hacia dónde se abre. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Si nos preguntamos por qué nos enfermamos, ya tenemos esta mirada dual a partir de dos contemporáneos grandes, ambos, grandes investigadores, Louis Pasteur y Claude Bernard, que diferían en algo que era trascendental, ¿sí? Louis Pasteur, quien descubrió los microorganismos, desarrolló toda la teoría de los microorganismos, decía que la enfermedad era causada por microorganismos que nos infectan y por eso nos enfermamos. Claude Bernard, por el contrario, ponía énfasis en el desequilibrio del organismo, que es lo que permite que los microorganismos
puedan invadirnos o causar una enfermedad. En su lecho de muerte, Pasteur dijo: Claude Bernard tenía razón, me equivoqué. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. Sin embargo, bueno, los seres humanos tenemos todos diferentes maneras de mirar o de procesar según el observador en que cada uno se constituye, ¿sí? Y eso depende de todo el mundo de interpretaciones, creencias, experiencias, costumbres que hemos ido adquiriendo desde la más temprana infancia. Por eso se dice que no vemos al mundo tal como es, sino tal como somos. Fíjense este dibujo, dicen que unos antropólogos mostraron este dibujo a diferentes culturas y la mayoría de las personas de Occidente ve tres figuras, generalmente masculinas, en una habitación. Se ve el ángulo de la pared y una ventana. Pero resulta que mostraron este mismo dibujo a unas tribus en África que vivían en chozas en una aldea y jamás vieron habitación acá porque las chozas son redondas. Y en vez de ventana veían paquete. Entonces esta era una mujer, la del medio por lo menos, porque las mujeres son las que llevan los paquetes en la cabeza. Así que lo que queremos mostrar con esto es que somos cada uno un observador diferente, que miramos con nuestras propias gafas, nuestras propias lentes al entorno, ¿sí? Y de ahí establecemos conclusiones y nuestras acciones van a depender fundamentalmente de nuestra manera de observar. Por supuesto que si veo árbol, quizás lo quiera regar, tirarme bajo el árbol, pero si era una habitación y no era un árbol y le tiro agua, se humedecen las paredes, ¿sí? Entonces, según lo que yo observe, son las acciones que voy a tener disponibles y según esas acciones que yo tenga disponibles voy a tener ciertos resultados. Ahora, si los resultados son buenísimos, son satisfactorios, son lo que yo quiero lograr, fantástico, el observador que estoy siendo me permite lograr resultados. Si esos resultados no son los adecuados, entonces me tengo que plantear qué hay que transformar para poder lograr esos resultados a los que yo quiero llegar. Y lo primero que tengo que transformar es mi observador, porque si lo hago desde el mismo observador que soy, esas acciones van a ser más, mejor y diferente de lo mismo y los resultados no van a diferir demasiado, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir en nuestros modelos mentales. Y la propuesta es abordar esta situación desde la multimirada, ¿sí? Mirada única versus multimirada. Desde una mirada única tengo una sola ventana para observar, para abrir y actuar, y desde la multimirada tengo múltiples comprensiones diferentes y por ende estrategias de abordaje diferentes. Entonces, si yo miro el virus, por ejemplo, este que tanto nos preocupa y nos ocupa en este momento, desde una mirada simplista, mecanicista, en donde solo ponemos énfasis en la salud física y creemos que el cuerpo es una máquina y estamos expuestos a innumerables enemigos que nos pueden atacar en cualquier momento, entonces vamos a entrar en un pánico. Si miramos desde otro lugar y comprendemos lo que es nuestro cuerpo, nuestro ser integral, cuerpo-mente, y cómo podemos defendernos ante posibles ataques de microorganismos, la emoción, por supuesto, va a ser diferente. Y el estado que vamos a alcanzar de bienestar nos va a permitir estar en mejores condiciones ante cualquier posibilidad de infección. Sería la mirada, ¿no?, de quienes solo ven desde la ventana de Pasteur o desde la ventana de Claude Bernard, para establecer un ejemplo simplemente, ¿sí? Veamos cómo se construye un paradigma, ¿sí? La ciencia, la medicina. La medicina es un arte. Es un arte en donde el profesional de la salud va a poner en práctica todo lo aprendido, apoyado en la ciencia, pero la medicina no es ciencia, sino que está apoyada en la ciencia y en otras áreas epistemológicas. Entonces, el profesional de la salud va a aplicar todo lo aprendido para el arte de curar. ¿Y de dónde vienen nuestros conceptos actuales en medicina, en este paradigma que está teniendo problemas? Bueno, podemos remontarnos a Hipócrates y a Galeno, lo voy a mencionar mucho a Hipócrates, ¿sí? Galileo, Vesalio, Harvey, quienes fueron en su momento condenados por
justamente cuestionar los paradigmas vigentes, y Galileo hasta excomulgado. Pasteur, con todo el mundo de lo pequeño, abre una nueva mirada, un nuevo paradigma, y actualmente estamos de lo pequeño a lo ultra pequeño, las moléculas, las nanopartículas, las neurociencias, de la genética a la epigenética, del genoma humano al microbioma humano. Mundos maravillosos e infinitos por descubrir. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo explicativo de la realidad que se basa en un logro convocante y tiene dos características principales, la invisibilidad y la inconmensurabilidad. O sea, estamos todos inmersos en ese paradigma que en algún momento nos explicó la realidad y a partir del cual todos nos conferimos una serie de explicaciones por las cuales las cosas suceden y nos resulta invisible, como somos como un pez en el agua, que el agua le resulta invisible porque está dentro de su contexto. Ahora, el paradigma vigente en salud todavía adolece de ser analítico, reduccionista, determinista, simple, lineal, positivista, mecanicista. Que por supuesto, o sea, para algunas cuestiones, para algunas cosas, nos va a servir, nos sirvió entrar en este nuevo paradigma, en este paradigma que en algún momento fue nuevo y ya no lo es, pero no puede explicar muchos fenómenos complejos que hoy estamos viviendo. Entonces, esto pasa siempre, ¿no? Cuando o sea, los seres humanos en toda nuestra evolución hemos vivido siempre dentro de paradigmas que han tenido a lo largo del tiempo manifestaciones de anomalías, que las primeras son pequeñas, después vienen las más importantes y preocupantes, luego las inevitables y escandalosas y finalmente las colapsantes, ¿sí? Y ahí la ciencia normal entra en crisis, viene la revolución, viene la nueva ciencia normal, nueva crisis y así sucesivamente. Sería absurdo pensar que nos tenemos que quedar en un solo paradigma, todo evoluciona. La crisis final implica agotamiento, desorientación, miedo, en búsqueda de nuevos logros y surgimiento del reemplazo. Fíjense, esta pintura, el doctor, el médico, que plasma la imagen que marcó toda una época muy dolorosa para el ser humano, en donde las principales enfermedades eran enfermedades epidémicas o enfermedades infectocontagiosas para las cuales no había todavía antibióticos o soluciones muy efectivas. Y esto fue en incremento dadas las condiciones de hacinamiento, desconocimiento de las medidas de higiene, etc. Acá vemos un papá que está en un ángulo de una habitación consolando a la mamá de una nena que posiblemente se está muriendo y el doctor está desanimado, desmoralizado, impávido ante esta situación ante la cual ya no puede hacer más nada. Fíjense, esta pintura refleja los últimos momentos, los últimos minutos de George Washington, el presidente de Estados Unidos, que no murió en una guerra, no murió en un combate, murió después de habérsele practicado varias sangrías que en su momento eran una práctica médica habitual, generalizada, incuestionable, ¿sí? Cuando el paciente estaba febril, ¿qué pasa? Cuando tenemos fiebre nos ponemos colorados, calientes. Bueno, se interpretaba que había como un exceso de sangre y la práctica habitual era hacer cortes al paciente para sacarle un poco de sangre, X cantidad de mililitros, de litros, y así se creía que se ayudaba a restablecer el equilibrio perdido. Bueno, George Washington empezó con un resfrío, después una laringitis, y así fueron consultando a todo el equipo médico, haciendo interconsultas. Cada vez que venía un nuevo profesional, sugería una nueva sangría, y así murió con una neumonía y prácticamente desangrado. Entonces, así nace la estadística, ¿sí? Pierre Charles Alexander Lewis, a mediados del siglo XIX, plantea las necesidades de llevar la cuantificación a la medicina para reconocer el valor de los síntomas, conocer la evolución y duración de las enfermedades, asignarles un grado de gravedad, etc. Y además valorar también la eficacia de los tratamientos, sus posibles consecuencias y cuantificarlas.
porque en ese momento se contaba cuántos pacientes habían vivido gracias a la sangría, pero no se contaba cuántos pacientes habían muerto como consecuencia de una sangría, que ahora parezca increíble. Bueno, ahí surge el método científico, que por supuesto hizo y hace grandes aportes, pero si nos basamos en un enfoque muy lineal y simplista, apoyados en ciertas variables científicas, podemos caer en una concepción simplista que arroja un limitante parcial rutinario y atrofiado conocimiento de la realidad. Y el riesgo es caer en un monoteísmo científico que impide ver la complejidad de los fenómenos que observa. Bueno, Albert Einstein decía, es más difícil romper un prejuicio que un átomo. Entonces, seguimos con esa línea de pensamiento, o sea, tenemos instalada esa idea que en algún momento fue genial, ¿sí? Y logró salvar muchas vidas. Por ejemplo, utilizar un antibiótico en cualquier forma farmacéutica para contrarrestar una infección que podría haber resultado mortal. Pero nos quedamos con la idea de la única causa y la pastilla para curar esa causa, ¿sí? Y el mayor potencial con que nos encontramos hoy en día para lograr un nuevo paradigma en medicina es reconocer los múltiples factores que contribuyen a un problema de salud e individualizar personalizadamente los tratamientos. En un entorno ambiental cada vez más complejo, no podemos permitirnos el lujo de limitar nuestra atención o tratamiento a un único factor. Necesitamos dirigirnos a todos los factores críticos, los múltiples desequilibrios que impactan sobre el correcto funcionamiento de diversos sistemas orgánicos, neurotransmisores e interacciones bioquímicas que se realizan en el cuerpo requieren una comprensión global, requieren que veamos el bosque además de ver el árbol, o la rama, o la hojita, ¿sí? Para obtener resultados, identificar y mover una sola pieza, no será por lo general suficiente para solucionar este complejo puzzle. Tenemos que corregir y reorganizar todas las piezas, manteniendo la relación de una con otras, ¿sí? Y acá tampoco quiero caer en una idea mecanicista, simplista, ¿sí? Tomemos este concepto para hablar no solamente del cuerpo, sino también de la mente y de las emociones, ¿sí? En este modelo se basa un enfoque médico integrativo. Si no, estamos poniendo vino nuevo en odres viejos. Viejas técnicas en el marco de un contexto totalmente nuevo y diferente. La consecuencia es una mezcla de confusión y de fragmentación. Y acá están las pandemias, de las cuales se habla más de algunas y otras son silentes. Estamos ante una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles, ya desde hace muchos años, ¿sí? Que han tenido un crecimiento exponencial a partir de los 80 y siguen en aumento. Fíjense, acá está Augusta Detta, que sufrió alucinaciones, delirio, incapacidad para generar nuevos recuerdos. Primer caso documentado de Alzheimer, año 1901. Me comentaba una vez un médico que estudió medicina aproximadamente a los 60, que cuando su profesor le hablaba de este mal de Alzheimer, lo llamaban así, le decía que probablemente no vea ningún caso en su vida profesional. Hoy se estima que para el año 2050 va a haber 100 millones de enfermos de Alzheimer en el mundo. El Parkinson, ¿no? Afecta a 7 millones de personas en todo el mundo y actualmente es la enfermedad neurológica con mayor índice de crecimiento. Para el año 2040, en donde creíamos que íbamos a conquistar el planeta Marte, no sé si lo lograremos, pero sí podemos decir que va a haber realmente una pandemia de Parkinson que va a dar como resultado un mayor sufrimiento humano, así como también un aumento de los costes sociales y médicos. Y ni que hablar de la incidencia de cáncer en el mundo. Estas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y fíjense, el 20% de los hombres y el 17% de las mujeres en Argentina van a desarrollar algún tipo de cáncer durante su vida, 1 de cada 5, debido al alto crecimiento exponencial que tiene esta patología. Bueno, ni que hablar de la epidemia de diabetes, de obesidad, y en los niños. Hay múltiples estudios, acá menciono uno que se ha publicado en el diario El País, basado en un estudio grande que se hizo sobre alimentación, consumo y salud, y en donde se estima que por primera vez la nueva generación de ciudadanos españoles, se extiende esto, se puede extrapolar a todos los países industrializados, un poco más, un poco menos, pero que por primera vez esta generación de niños que nació a partir del 2000 va a vivir menos que sus padres probablemente. La expectativa de vida es de 55 años. Hay múltiples estudios. Les sugiero, de todos les voy a tirar algunas semillitas para que ustedes busquen, lean, investiguen o me pregunten después para que les mande más información. El autismo, la epidemia silenciosa, que tanto duele, que tanto nos duele a los que estamos
en este tema, ¿sí? En 1950 había un caso cada 10.000, 1970 uno cada 5.000 aproximadamente, 2018 un caso cada 40-50, no se hacen tantas estadísticas últimamente y casi no se habla de esta epidemia silenciosa en los medios. Para el 2025-2030 algunos expertos dicen que va a haber un caso cada 2 niños con trastornos del neurodesarrollo. Los cambios en el interés, refinamiento, criterios diagnósticos no pueden explicar este gran aumento. Bueno, y en cuanto a la mortalidad de estas enfermedades, ¿sí? Depende de la magnitud, pero las enfermedades vasculares en general tienen un 30% de mortalidad global, el cáncer 13%, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, enfermedades respiratorias crónicas 7% y diabetes 2%. O sea, sobre este contexto, sobre esta base ya alterada, vino una epidemia, una pandemia ocasionada por un virus capaz de infectar, ¿sí? Esto quiero que lo tengamos muy presente. En 2016 más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso o obesidad en todo el número, y este número, en todo el mundo, perdón, y este número continúa aumentando rápidamente. La prevalencia de sobrepeso y la obesidad ha alcanzado el 65-70% de las poblaciones adultas del Reino Unido y en Estados Unidos. Se puede extrapolar también un poco más, un poco menos los números a los países industrializados, a los países en vías de desarrollo, en donde lamentablemente no se hacen tantas estadísticas como en estos países. Y los fármacos son la tercera causa de muerte del mundo tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, afirman muchos investigadores de la talla de Peter Götze. ¿Qué pasa en los países industrializados? Miren las enfermedades inflamatorias, ¿sí? Enfermedades inflamatorias crónicas. 6 de 10 personas tienen enfermedad crónica, 75% sobrepeso, 1 de cada 2 prediabetes, 80% están metabólicamente enfermos. Hay una edad cronológica sobre la cual no podemos hacer nada, una edad mental en la cual podemos hacer muchas cosas para desarrollar el adulto y la maduración necesaria ya en cierto momento de nuestra vida, pero también hay una edad metabólica y sobre esa podemos hacer muchísimo. Bueno, la cuestión es que 20% de estos pacientes ingresan al hospital. Estamos hablando de 4 millones. Este es un meme que se hizo muy conocido, ¿no? Por suerte ya en la otra cola somos cada vez más, ¿sí? Pero pareciera que la cola prefiere hacerse en medicamentos y cirugías y no en la oficina de cambiar tu estilo de vida, porque tenemos el mito de que es difícil, de que es imposible, que no se puede, no sabemos cómo salirnos de esa rueda, de ese círculo vicioso. Bueno, lo que a mí me gusta hacer dentro de lo que es mi trabajo es inspirar, mostrar que se puede y propiciar cambios de hábitos profundos para poder naturalizarlos y así lograr un estilo de vida diferente. Dentro de las estrategias oficiales, bueno, ya sabemos, está la cuarentena, el distanciamiento social, las medidas de higiene, la medicación sintomática y la espera de una vacuna. Entonces, dentro de este enfoque, a ver, puse fotos de distintos medicamentos, algunas marcas, pueden ser otras también, estoy mostrando simplemente, no es ni a favor ni en contra de nada, simplemente que estoy mostrando que lo que me está sorprendiendo mucho es que las personas están haciendo uso y abuso y recontraabuso de estas sustancias y otras, ¿sí? Con lo que eso implica para la salud cuando no están debidamente prescritas por un profesional. Y enfoques terapéuticos hay muchos, ¿sí? Tenemos un enfoque preventivo, hay muchísimo por hacer, así, muchísimo. Y esta situación que nos ha tocado vivir, que al principio nos ha hecho a todos ponernos así en una situación de encierro, de temor, atrincherarnos en mayor o menor medida, según lo que cada uno estaba pudiendo, debiendo hacer, todo esto quizás en su momento sirvió para tomar ciertas medidas, pero si esto se prolonga en el tiempo y de pronto el quedarse como, entre comillas, atrincherado implica comprar comida de supervivencia, comer todos los días fideos y carbohidratos, no hacer actividad física, dejar de lado todas las pautas necesarias para la prevención, no hacerse los debidos chequeos, los controles médicos de laboratorio. Entonces,
estamos minando todo lo que podemos hacer dentro de la prevención. Así que es momento también de considerar todos los factores y acciones posibles para fortalecer las medidas preventivas. Ahora, creo que más que nunca, debemos ampliar todas las pautas de prevención posibles, desde una comprensión grande, completa de toda esta situación. Y cuando se hace tratamiento, bueno, hay casos muy variados, leves, moderados, y algunos casos se vuelven severos, y se los puede hacer desde el enfoque convencional y o combinado con el enfoque de las medicinas integrativas, las medicinas modernas, las medicinas transdisciplinarias, medicinas nuevas e innovadoras, ¿sí? Medicinas tradicionales, antiguas, fitoterapia. Entonces tenemos muchas ventanas para mirar. Veamos un poquito el tema del virus sin entrar en detalles, porque creo que sobre esto hay tanta información y pueden buscar, ver videos, preguntarme, ¿sí? Pero para que un virus entre y se replique en las células, veamos esta imagen, que es como básica, ¿sí? Gracias a la proteína S, el coronavirus se une a estos receptores AC o ECA2, lo cual permite que las partículas virales ingresen a la célula. Terminan siendo como una puerta de entrada a la célula. Entonces, en condiciones normales, puede llegar a suceder esto, entra el virus, y si nuestro sistema inmune, que es muy amplio, también ya va a hablar de eso, no logra bloquearlo de entrada con las barreras iniciales, va a llegar hasta la célula y a través de estos receptores ECA2 va a entrar a la célula, va a usar la propia maquinaria celular en su provecho, en su beneficio, para que produzca más copias del virus. Pero ¿qué pasa? En una persona con un estado de inflamación crónica y sobre todo hipertensos, diabéticos, obesos, hay mayor exposición en la membrana celular de estos receptores que cumplen otras funciones, pero que justamente a este virus le dan la puerta de entrada. Entonces, en vez de uno, como está ejemplificado acá, por supuesto, para mostrar esta información de una manera básica, en vez de uno entran 3 o más virus que a su vez van a poner en marcha toda la maquinaria celular y la van a terminar destruyendo, colapsando, y van a producir replicación de muchas más copias de ese mismo virus. Entonces ahí es donde vemos la diferencia entre un huésped y otro y cómo se puede empezar a complicar la cosa. La inflamación crónica sistémica, como he mencionado, es la causa de la mayor cantidad de patologías que hoy en día forman parte de la pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Y es importante acá tener en cuenta que debemos cuidar la ingesta de carbohidratos y los niveles de glucosa que tenemos permanentemente en nuestro cuerpo. No me puedo explayar, no puedo profundizar sobre cada tema en particular, pero los voy a invitar a ver la información que está en nuestros cursos, en los videos que están subidos gratuitamente a la plataforma de YouTube de Espacio Vital. Hay una conferencia que se llama Conferencia Grupal de Alimentación Saludable, en donde a partir del minuto 30 aproximadamente hablo mucho del tema de los carbohidratos, cómo la pirámide nutricional ha provocado en gran parte, en gran medida, la epidemia de obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatías y demás. ¿Y qué pasa con la ingesta de carbohidratos? ¿Cuáles son los carbohidratos? ¿Y cómo podemos hacer para reducir su consumo y para complementar con otros nutrientes, tanto macro como micronutrientes? Yo le digo a los pacientes que aunque el valor de glucemia en el laboratorio sea como límite máximo esté establecido, por ejemplo, 100 miligramos por decilitro, lo ideal es no sobrepasar los 85 miligramos por decilitro, porque ahí si no empieza todo lo que es la liberación de insulina, y si esto se produce permanentemente, vamos a estar sometidos a un estado de inflamación crónica en un plazo corto o mediano, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede evolucionar la enfermedad? ¿Cómo evoluciona en general esta enfermedad, la COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2? Y tenemos una fase 1. Es muy importante saber que lo que hagamos en la fase 1, sobre todo, y en los primeros momentos, en los primeros días de la fase 2, puede ser determinante para el resultado final. Entonces, todo lo que implique prevención, ¿sí? Y
los primeros días, hasta el día 5 de fase 1, nos va a permitir tener más herramientas y más equilibrio para mejores pronósticos. Y lo que hagamos también en los primeros días de fase 2, en donde, acá resalto uno de los síntomas, fiebre, ya les voy a mostrar por qué, porque es importante tener en cuenta que la fiebre es un aliado, ¿sí? Entonces, lo que hagamos en estos primeros días de la fase 2, junto con los de la fase 1, nos va a realmente dirigir hacia un camino u otro, ¿sí? Repito, en esto nadie es dueño de la verdad, estoy hablando desde mi mirada, ofrezco mi interpretación, ofrezco mi experiencia, y nada es infalible, nadie tiene la última palabra, ni la bola de cristal, todos somos seres humanos que venimos a cumplir un ciclo en esta vida, en este planeta, todos nacemos y morimos, y todos podemos estar expuestos tarde o temprano a morir por alguna infección o por otras causas, ¿sí? Pero en términos generales, acá sí hace un peso pesado este tipo de acciones, que ya me voy a explayar en ellas, para poder mejorar las perspectivas de estos cuadros. Entonces, cuando llegamos a un estadio prolongado de síntomas y ya se provoca una superinflamación, un estrés oxidativo, y el paciente empieza con disnea, con complicaciones, ahí es donde ya requiere internación, y en general la mortalidad que se ha visto global por esta enfermedad, COVID-19, es de el 1 a 2%. ¿Quiénes llegan a la fase 3? Bueno, hay comorbilidades que van a ser, por supuesto, van a generar un peso demasiado importante en aquellos pacientes que la poseen y que pueden llevarlos, no necesariamente, pero que pueden llevarlos, que están más susceptibles a ir a fase 3. Y me refiero a personas con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Y hay criterios para internación: edad avanzada, comorbilidades y, por supuesto, la falta de oxigenación y la elevación de marcadores de inflamación o trastornos de la coagulación. Todas estas personas que llegan a la fase 3 comparten, en general, inflamación crónica, mal funcionamiento del sistema inmunológico y estrés oxidativo. Y comorbilidades, por supuesto. Entonces, en toda enfermedad crónica hay que tener en cuenta que el intestino está mal, en general, que el sistema inmunológico está mal, para algunas cosas reacciona excesivamente y para otras deficitariamente, y hay un estado inflamatorio crónico y un gran estrés oxidativo. Perdonen que sea repetitiva, pero quiero poner énfasis en estos dos conceptos, porque la gravedad de las enfermedades va a depender del grado inflamatorio crónico y del estrés oxidativo. Fíjense que es importante, ya hay estudios preliminares que muestran que la glucemia en ayunas al ingreso es un predictor independiente de mortalidad a 28 días en pacientes con COVID-19, aún sin diagnóstico previo de diabetes. Un estudio retrospectivo multicéntrico, ¿sí?, que determinó por estudios, como les digo, retrospectivos, y que sería ahora muy enriquecedor que se puedan hacer estudios prospectivos, o sea, a la hora de ingresar al paciente, evaluar la glucemia, la hemoglobina glicosilada y ver cuál es el efecto de terapias, alimentación y medicamentos hipoglucemiantes para disminuir la mortalidad. ¿Sí? La tormenta perfecta es esta, ¿sí? La pandemia de coronavirus que se encuentra con la pandemia de obesidad. Y esto es lo que determina la tormenta inflamatoria, ¿sí? Toda esta cascada de señalización y de activación inmunitaria a través de moléculas como interleuquina 2, interleuquina 7, 10 y otras moléculas que van a propiciar la hiperactivación del sistema inmunológico, los macrófagos, las citoquinas inflamatorias, la hipercoagulabilidad. Entonces, vamos a ver un poco desde el panorama grande de nuevo, ¿sí?
quiero traer esta teoría de un matemático, René Thorne, que habla de la teoría de las catástrofes. Dice que en un sistema próximo ya al punto de catástrofe, pequeños estímulos precipitadores provocan efectos de catástrofe. ¿Sí? La famosa gota que colma el vaso. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde está mi vaso, tu vaso, el vaso de todos a la hora de contraer una infección por COVID o lo que fuere? Si el vaso está bastante vacío, y bueno, tendría que caer demasiadas gotas como para que rebalse. Ahora, si ya faltan 2 o 3 gotas para colmar el vaso, ahí por supuesto vamos a estar más complicados. Entonces, ¿qué podemos hacer para vaciar un poco el vaso? Veamos algo de lo cual tenemos que hablar, es muy importante hablar, que es la parte emocional. Somos una totalidad, cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu. Y hagamos eco de todas aquellas disciplinas como la psicoinmunoneuroendocrinología, la medicina funcional, la medicina ortomolecular, que atiende a todo lo que se dispara a nivel bioquímico, molecular, con situaciones de estrés prolongado. Bueno, acá hay un esquema del síndrome de adaptación general de Cannon y Seyle, ¿sí? De Selye, perdón, ¿sí? Cómo a través de una comunicación continua, permanente entre sistema nervioso, sistema inmune, sistema endocrino y los distintos órganos efectores, se van a liberar diferentes hormonas y neurotransmisores de acuerdo al estado que estemos viviendo, a los registros captados a través de nuestros sentidos externos, nuestros órganos de los 5 sentidos, y nuestro sentido interno, que es el sistema inmune, es como un ojo interior el sistema inmune. Entonces, si percibimos algo que nos genera miedo, lo registramos a través del sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo se va a encargar de liberar adrenalina, noradrenalina, y posteriormente el sistema endocrino, a través de una regulación del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, se va a ocupar de que se libere cortisol. Todas estas son hormonas del estrés que tienen un sentido de supervivencia y que nos va a preparar para huir, defendernos, atacar. Por supuesto, como necesitamos tener combustible, glucosa, va a generar hiperglucemia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Volvamos a lo que vimos anteriormente de que la hiperglucemia, o sea, el aumento de la glucosa en sangre, puede llegar a ser contraproducente si viene de manera continua y prolongada para gestionar el estrés que provoca una infección. Pero bueno, o sea, dentro de su justa medida, y si podemos responder al estrés de manera adecuada, puntualmente y resolverlo, bueno, nos va a venir bien esa glucosa extra para poder correr, por ejemplo, para que el corazón pueda latir más fuerte y tenga combustible, para poder tomar decisiones rápidamente. Y en el aparato cardiovascular, por supuesto, va a haber aumento de presión arterial y de frecuencia cardíaca, y en el sistema inmunológico, liberación de citoquinas inflamatorias. ¿Sí? Ya vimos lo que puede llegar a ser las citoquinas inflamatorias cuando se produce esta tormenta de citoquinas, ¿no? Como producto de una hiperreacción del sistema inmune. O sea, todo dentro de su justa medida, en su contexto, puede ser útil, y fuera de ese contexto puede llevarnos a un estado grave. Y la glándula suprarrenal, que es la encargada de responder al estrés de la mejor manera posible, ¿no? Libera cortisol, por ejemplo, adrenalina, y cumple con esa demanda. Entonces, ¿qué decimos? Que el individuo, cuando se estresa, entra en alostasis, significa en un estado de desequilibrio, y pasa el estrés y vuelve a homeostasis. Entonces, todo estrés implica que entremos en un estado de alostasis para poder dar una respuesta efectiva a esa situación a la que nos tenemos que adaptar, pero rápidamente, cuando pase esta situación, tenemos que volver al estado de homeostasis, o sea, de equilibrio, que es el que tiene que tener una persona sana. O sea, el individuo viene caminando con su sistema en homeostasis, se produce un eco de tensión, el sistema se adapta, debe adaptarse, entra en alostasis y cesa el estímulo, regresa a valores homeostáticos. ¿Qué pasa? Si percibimos una amenaza que ya está fuera de la amenaza a la cual estaban sometidos nuestros antepasados de
del Paleolítico, por ejemplo, un león hambriento, una luz, ¿no? Percibimos amenazas de manera permanente, a veces imaginarias, a veces tiene que ver con anticipación, a que podemos perder un trabajo, a que no sabemos, no tenemos perspectiva de futuro, tememos por la salud nuestra, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Entonces esa amenaza percibida de manera permanente y bajo el transcurso de días, semanas y meses, hace que la carga alostática sea demasiado grande, demasiado alta. Entonces, tenemos todos un nivel de resistencia. Ante la reacción de alarma, el cuerpo trata de poner en marcha todos los mecanismos que permitan recuperarse y resolver esa situación. Y puede entrar en un estado de resiliencia. Pero si esto persiste en el tiempo, a muchas personas las va a llevar a un estado de agotamiento. Y ahí es donde caen las defensas. Podríamos decir que la enfermedad es una resultante, desde este punto de vista, es una resultante entre la resistencia del individuo por un lado y todos los factores estresores, que pueden ser microorganismos, pueden ser sustancias tóxicas, pueden ser pensamientos, situaciones. Entonces imagínense como dos platillos de una balanza, en donde de un lado está la resistencia, del otro lado todas las noxas, la carga tóxica, y bueno, depende de cuánto peso tengan estos factores, o con cuánta resistencia lo hayan encontrado a ese individuo, volvamos a la idea de la teoría de las catástrofes, entonces depende de eso para determinar el resultado final. Si estamos mucho tiempo, semanas, meses, bajo una situación de estrés permanente, se produce un desgaste adrenal. La glándula trabaja sin parar para responder al estrés hasta que se agota. ¿Sí? Esto ejemplifica lo que acabo de decir. ¿Cuál es el miedo? ¿Es un hecho real? ¿Es un hecho imaginario? ¿Nos anticipamos a algo malo que nos puede llegar a ocurrir, pero que puede que no? ¿Estamos pensando que podemos perder el trabajo? ¿No sabemos todavía cómo reinventarnos ante los nuevos contextos que estamos viviendo? Y podemos llegar a tener estos síntomas de desgaste adrenal, por eso es muy importante dosar cortisol, eventualmente ACTH, la D-sulfato, para evaluar el grado de estrés y de desgaste adrenal que puede tener la persona y actuar en consecuencia. Si tenemos un desgaste adrenal, vamos a tener hipersensibilidad al dolor, al sonido y al tacto. Me están consultando muchas personas porque no toleran los ruidos, por ejemplo, están hipersensibles a los estímulos dolorosos, a todos los estímulos, y tiene que ver con esto. Puede haber un deseo exagerado de sal y carbohidratos, lo cual complica toda esta situación, ¿sí? Porque si se consume demasiada sal, y además la sal común, bueno, mayor posibilidad de hipertensión y de retención de líquido, y si se consumen demasiados carbohidratos, ya sabemos que esto va a potenciar el estado de inflamación crónica, además del sobrepeso, trastornos metabólicos. Bueno, ser constante, alergias y asma por la caída del cortisol, porque llega un momento que tanto trabaja la glándula adrenal, suprarrenal, produce, libera cortisol, que después ya tiene una caída. Y sabemos que le damos a los pacientes que tienen alergia, asma, que se les da en una de las miradas de los enfoques terapéuticos tradicionales, corticoides. Bueno, cayó el corticoide y por supuesto aumenta la posibilidad de alergias y asma. También puede haber en los niños irritabilidad, bueno, en niños y adultos irritabilidad, y en los niños rabietas y gimoteos. Estoy viendo muchas sugerencias de medicar a niños. Fíjense qué intervenciones pueden tener antes de llegar a esa última instancia de dar medicación psiquiátrica, psicotrópica a un niño, justamente para preservarlos lo más que se pueda. Fatiga matinal, reacciones explosivas o sobrereacciones, dificultad para conciliar el sueño y despertar entre las 3 y las 4 de la mañana. Bueno, todo esto va a producir caída de cortisol, de hormonas sexuales, de la aldosterona, eso justifica el deseo de sal. En los chicos con autismo se ve mucho porque tienen un gran desgaste de la glándula suprarrenal. Entonces, las consecuencias del estrés. Nos gastan nutrientes, consumimos de nuestros propios nutrientes y antioxidantes para poder gestionar ese estrés.
llega un momento en donde entramos en una bancarrota de micronutrientes, ¿sí? Porque ponemos, y no incorporamos porque la nutrición, en general, los alimentos que se consumen están despojados de micronutrientes y tienen un exceso de macronutrientes y lamentablemente de grasas trans, grasas no sanas y carbohidratos. Se produce una disbiosis, ¿sí? Disbiosis es la alteración de la microbiota que antes llamábamos flora. Se inflama todo el cuerpo, todo el sistema y entramos en un alto grado de estrés oxidativo. Ya voy a explicar un poquito más acerca de todo eso. ¿Cómo manejamos ese estrés? Tenemos que buscar el equilibrio de los neurotransmisores, sanar, restituir la microbiota, todas las técnicas de relajación de las distintas disciplinas que puedan permitir un estado de centramiento, de relajación, sociabilización. Y bueno, prepararnos, sentir que estamos preparados para cualquier eventualidad que pueda suceder o para una posible infección, buscar buenos consejeros y lograr una independencia económica. El estrés oxidativo, ¿qué es? Tiene que ver con la producción de radicales libres. Si la producción de radicales libres supera la capacidad antioxidante que tenemos, se produce estrés oxidativo y daño celular. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué son los radicales libres? Son moléculas inestables, altamente reactivas a las que le falta un electrón, ¿sí? Entonces, al ser inestable, por decir de alguna manera, roban electrones de su entorno. Por eso se utilizan los antioxidantes, como la vitamina C, por ejemplo, que van a donar un electrón a ese radical libre para dejarlo tranquilito. Son altamente reactivos, tienen corta vida media en general, pueden producir mucho daño en el ADN, en las proteínas, en las membranas lipídicas, potencian por ende todo el estado de inflamación y nos hacen perder la homeostasis, el equilibrio entre radicales y antioxidantes, porque si todo el tiempo estamos consumiendo antioxidantes para poder calmar a estos radicales libres, nos vamos a quedar, como les decía, en bancarrota de antioxidantes. Es notoria, por ejemplo, la deficiencia de vitamina C en pacientes a quienes se las doso, aun cuando toman jugo de naranja o limonada, porque están justamente en un estado de mucho consumo de antioxidantes. ¿Y cómo se producen estos? Bueno, perdón, ¿qué producen estos radicales libres y la inflamación crónica? Son, de nuevo, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Son los responsables de diabetes, asma, EPOC, artritis reumatoidea, patologías autoinmunes diversas, envejecimiento acelerado, cáncer, Alzheimer, Parkinson, síndrome metabólico, ACV, cardiopatías, trastornos de la conectividad cerebral que subyacen a trastornos del espectro autista, trastornos específicos del lenguaje, trastornos por déficit de atención con o sin hiperquinesia, tics, síndromes de Tourette, etc. Y sí, nosotros producimos radicales libres y hemos venido preparados para hacernos cargo de eso, ¿sí? Todos los procesos fisiológicos del organismo, la producción de energía, producen radicales libres, de los cuales nos podemos desembarazar gracias a moléculas que producimos para neutralizarlos, gracias a los antioxidantes también, y a enzimas que son estrellas en la desintoxicación, como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa y la catalasa. Pero cuando hay procesos patológicos y los glóbulos blancos están muy activos, ya se produce mayor cantidad de radicales libres. Y también hay radicales libres de origen exógeno, así que estamos en este siglo y en esta década inundados de radicales libres que tienen que ver con radiaciones ionizantes, no ionizantes, tabaco, alcohol, drogas, fármacos y alimentación chatarra. Ojo con los celulares, apáguenlos. Bueno, lamentablemente las tecnologías cada vez más modernas en cuanto a las telecomunicaciones, ahora viene el 5G, van a generar cada vez más radicales libres y tenemos que ver qué hacemos con eso. A la noche desconecten el Wi-Fi. Yo solucioné comprando un aparatito que se coloca en el enchufe del módem, sirve para desconectar cualquier aparato eléctrico automáticamente. Lo pueden buscar por Mercado Libre. Es un interruptor, ustedes programan el horario y, por ejemplo, de 12 de la noche o de 10 de la noche a 7, 8 de la mañana no hay Wi-Fi, se desconecta solito. Eso ya puede ser un gran aporte. Nunca duerman con los celulares y siempre ténganlo apagados. Y el modo avión cuando
los tengan cerca y no los estén utilizando. Bueno, entonces, no estamos solos, no estamos para nada solos. Tenemos muchísimos aliados. Les quiero contar ese secreto, ¿sí? El sistema inmune es nuestro gran aliado, pero es como una orquesta. Hay que conocerlo, hay que comprenderlo. El sistema inmune no son solo los anticuerpos, o los anticuerpos que se generan con alguna inmunización artificial, ¿sí? El sistema inmune es muy complejo, tiene múltiples tejidos, consta de múltiples tejidos diferentes, y hay una parte que tiene que ver con la inmunidad celular, a partir de las células llamadas glóbulos blancos, y la inmunidad humoral, que tiene que ver con las inmunoglobulinas, y todo eso opera como una orquesta que nadie sabe mejor que él cómo hacerlo, de qué manera, y nos viene protegiendo en tantos millones de años de evolución. Hay aliados que permiten fortalecer las defensas, que son necesarios para que el sistema inmune funcione bien, y hay otros suplementos que van a actuar como antioxidantes, que van a permitir la migración de los glóbulos blancos al sitio de la infección, que van a permitir mayor cantidad de glutatión, por ejemplo, o de enzimas que neutralizan los radicales libres. Y bueno, todo esto en conjunto va a permitir que funcione mejor nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune. Acá va un pequeño listadito. Entre estas sustancias suelo manejarme terapéuticamente para prevenir y tratar patologías en mis pacientes. Muchos de ellos van a verles cara conocida a estos nombres. Y entre ellos hay micronutrientes que también están presentes en los alimentos. Por supuesto, si hay carencias tenemos que suplementar, ya voy a hablar un poco de eso. Pero tengan en cuenta que es todo como una orquesta. Los nutrientes, por ejemplo, necesitan actuar en sinergia. No es lo mismo dar vitamina D sola que darla junto a vitamina K. No es lo mismo dar vitamina E sola que darla junto a vitamina C y omega 3. Inclusive cuando damos excesiva cantidad de un micronutriente sin todo el otro séquito de nutrientes que necesitamos para que actúen, a veces hasta puede ser contraproducente. Entonces es muy importante que si van a requerir suplementación, que ésta sea llevada a cabo por un médico, por un profesional de la salud que pueda hacer una lectura muy profunda, muy finita del estado individual de cada paciente y pueda prescribir suplementos. En general yo lo hago a medida. Yo prescribo, hago siempre preparados magistrales con la cantidad de miligramos que requiero para cada paciente, combinándolos o por separado, pero de acuerdo a las necesidades individuales. Y pido, este es un dato que le pueden servir a los otros profesionales de salud, pido en la farmacia que el excipiente sea celulosa microcristalina en lugar de lactosa. Así me aseguro de dar, por ejemplo, ácido ascórbico puro, zinc quelado, que es mejor todavía que el zinc, ¿sí? Y mejora el zinc darlo alejado de las comidas, o a la mañana muy temprano en ayunas, o a la noche antes de dormir. Bueno, todas estas son perlitas, tips, algunos voy a mencionar dentro de esta charla, para tener en cuenta para hacer una correcta, adecuada y completa suplementación. La fiebre, les he dicho que iba a hablar de la fiebre. Por favor, es un mecanismo de defensa. Esto, como dije al comienzo, no me voy a cansar de repetir a lo largo de esta charla, no son pautas terapéuticas para quien esté escuchando este video y lo lleve a cabo por su cuenta. Esto es la presentación de un modo de interpretar el tema salud-enfermedad y de un abordaje terapéutico desde la mirada de las medicinas integrativas y desde una medicina muy funcional. Entonces la fiebre, pero esto ya no es patrimonio de ningún tipo de medicina, esto está en los libros de clínica, es un mecanismo de defensa, ¿sí? No está por nada. No está indicado bajar la fiebre intempestivamente sin que haya un fundamento para hacerlo, y en general no hay indicaciones para hacerlo, salvo excepciones, ¿sí? El médico conoce bien. Entonces, respeten la fiebre, que es el propio antiinflamatorio, es el mejor. Si toman un antiinflamatorio por su cuenta, incluyendo un antiinflamatorio, no voy a mencionar el nombre ni la marca porque no quiero controversias, pero hay un antiinflamatorio de uso muy masivo que puede ser hepatotóxico, y más si se lo administra en caso de infecciones virales. Así que cuidado con eso, ¿sí? No tomen por su cuenta antiinflamatorios,
y menos aún si no están indicados. Por ejemplo, cuando hay fiebre, que en ese momento es cuando nuestro cuerpo está al 100% combatiendo la infección, permitiendo que migren los linfocitos al lugar de la infección, permitiendo que todo el sistema inmune ponga en juego todos los mecanismos, también la producción de inmunoglobulinas y las citoquinas necesarias para, en esta fase, resolver la enfermedad, la infección. Entonces, es el mejor antiviral, es el mejor antibiótico. Sí, por supuesto, no debe sobrepasar los 41 grados en adultos, pero eso es raro, eso tiene que ver con condiciones graves, serias, y no debe sobrepasar los 40 grados en los niños. Y recomiendo, ¿no?, si por ahí la temperatura se eleva demasiado, por debajo, por supuesto, de estos valores que acabo de indicar, dense una ducha con agua tibia 15 minutos y eso va a aliviar bastante. Entonces, la célula que está infectada por virus, si no contrarrestamos la fiebre con medidas, con medicamentos antitérmicos si no están indicados, entonces se va a permitir que actúen los interferones y otras sustancias adentro de la célula que va a limitar la infección y va a permitir combatirla de una manera mucho más efectiva. También, esto es importante, ¿sí?, cuando ya la inflamación ha llegado a un punto crítico y cumplió su razón de ser, también va a permitir, si no complicamos toda esta señalización, cascada de señalización de información con algún químico, entonces solo se va a autolimitar el mecanismo y va a limitar la respuesta inmune para que no sea excesiva. Entonces, ¿cuáles serían nuestros aliados en caso de una posible tormenta inflamatoria desde este paradigma, desde este abordaje? La cúrcuma, omega 3, quercetina, resveratrol, regaliz, aceites esenciales medicinales, fitoterapia, homeopatía. Bueno, les cuento un poco lo que yo utilizo y lo que recomiendo. Por supuesto, hay algunas de estas sustancias, por eso vuelvo a reforzar la idea de que siempre consulte con un profesional. Hay algunas sustancias como la cúrcuma o el regaliz que debemos tener cuidado a la hora de administrarlo a ciertos pacientes en donde estaría contraindicado. Por ejemplo, la cúrcuma a altas dosis en pacientes anticoagulados no conviene. Pero bueno, viene bien la cúrcuma si yo tengo la intención de generar una anticoagulación suave, por ejemplo. Eso ya es el arte de prescribir y el arte de curar en medicina, ¿sí? Igual que el regaliz tiene un efecto corticoide suave, ¿sí?, pero en algunos pacientes tengo que tener cuidado. Hay suplementos, ¿no?, que he mencionado ya varios de ellos, que siempre deben ser prescritos por el médico de cabecera, y por eso la conveniencia de dosar vitaminas, minerales, oligoelementos, al menos 2 veces al año. A veces, bueno, mis pacientes reniegan con algunas obras sociales que, bueno, dentro de los criterios del viejo paradigma, hay prestaciones mínimas obligatorias que se pueden autorizar a través de las obras sociales y, bueno, no están incluidas dentro de las prácticas el dosaje de selenio, de cromo, de cobre, de zinc, la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, etc. La verdad que si de pronto se puede hacer este tipo de determinaciones, van a ser de gran ayuda para no ir a ciegas, ir como un rayo láser directo y de manera individual a lo que necesita cada paciente en particular. Entonces, en sangre, los pedidos de análisis de sangre, no faltan estas determinaciones, al igual que de vitaminas, B1, B6, B12, D, A, C, E, del ácido fólico, etc. Bueno, probióticos. Si hablara de los probióticos, todo lo que quisiera decir, estaríamos 6 horas más. Imposible. Pero los probióticos les quiero contar que son diferentes preparados, hay algunos caseros, otros comerciales, otros que ya se usan como de manera médica a través de cápsulas, contienen bacterias, microorganismos, a veces algunos hongos benéficos también, que van a permitir restaurar esa ecología intestinal y general en el cuerpo que se ha perdido.
información pueden buscar sobre el vínculo entre nuestra microbiota intestinal y el COVID, las bacterias que tenemos en gran parte en el intestino, pero también en todo nuestro cuerpo, no solo nos ayudan a digerir, sino que también cumplen múltiples funciones, producen algunas vitaminas que son sumamente necesarias, gestionan la inmunidad. Ellas en gran medida van a ser las que decidan, ¿entra el Streptococcus o no? O se va. ¿Entra este virus? ¿Entra el COVID? ¿Se va? ¿Se queda? Bueno, ahí se produce toda una batalla entre estos microorganismos que nosotros no somos capaces de ver y estamos tratando de entender, pero que ya sabemos que son grandes aliadas nuestras bacterias y son obviamente de las benéficas, de las que conviven en simbiosis con nosotros, y tenemos que darle prioridad máxima, así que los invito a investigar sobre este tema y pueden ver, como les decía, en el canal de YouTube de Espacio Vital, ya hay subidos algunos videos, uno que de una conferencia que dimos con el doctor Fabián Volpe al comienzo de la pandemia, microbiota y salud intestinal, estrategia frente a la COVID-19, y 2 videos junto al doctor Fabián Volpe, la reeducadora alimentaria Laura Vanelli, y en la plataforma de Jorge Patrono. Gracias, Jorge, por esta posibilidad, que ha sido muy lindo compartir, y tenemos ahí mucha información, pueden investigar, buscar, nutriendo el sistema inmunológico en tiempos de pandemia. Les recomiendo. Bueno, en cuanto a los micronutrientes, en nutrición hablamos de micronutrientes y macronutrientes, hacemos esa distinción grande, ¿sí? Los macronutrientes son aquellos nutrientes que nos proporcionan en gran medida nuestra estructura y las calorías y la energía que necesitamos para vivir. Los micronutrientes son las vitaminas, minerales y oligoelementos que son sumamente necesarios también y necesitamos incorporarlas de los alimentos, y también nuestras aliadas las bacterias la producen algunas de ellas en gran medida. Hay deficiencias nutricionales muy comunes, ¿sí? Que ya he mencionado algunas, no solo de vitaminas y minerales y oligoelementos, sino también de ácidos grasos esenciales omega 3. La población mundial padece de carencia de micronutrientes, o sea que esta pandemia también nos agarró mal parados en cuanto a nuestro estado nutricional, ¿sí? Micronutricional, porque podemos estar en un buen peso, en un peso adecuado, pero los alimentos que consumimos vienen de suelos empobrecidos, no son de la mejor fuente, se consumen alimentos ultraprocesados en general, y estos alimentos están despojadísimos de micronutrientes. Fíjense el promedio de carencias, increíble. La vitamina D, yo diría 50 a 60, 70% de carencia de vitamina D venía detectando en mis pacientes, que por suerte, pacientes que vienen haciendo un tratamiento médico integrativo desde hace ya tiempo o años, ya venían bien suplementados con esta vitamina y otras más y micronutrientes. Y sabemos la importancia que tiene la vitamina D para el sistema inmune y para evitar reacciones desmedidas también de nuestro sistema inmune. Las cifras normales de vitamina D, que si bien se informa en el laboratorio a veces hasta 30, o de 30 un poco más, realmente para que todo funcione bien, para que la vitamina D cumpla con todas las funciones que cumple, que son, además de llevar el calcio a los huesos, que es una de las principales funciones que se conoce, también tiene funciones, como dije, inmunológicas, la producción de serotonina, ¿sí? El neurotransmisor que nos genera paz, bienestar y que permite el neurodesarrollo normal en los niños. Bueno, en la inmunidad juega un rol fundamental. Entonces, más que vitamina, es una hormona, ¿no? La vitamina D, por todas las funciones que cumple. Y para que todos estos mecanismos de los cuales se hace cargo funcionen de manera óptima, necesitamos tener valores por encima de 50 nanogramos por mililitro, por supuesto sin sobrepasar los 90 o 100, porque ahí puede llegar a generar toxicidad. Las vitaminas liposolubles, que son la D, la E, la A y la K, precisan estar en niveles adecuados porque su déficit genera grandes trastornos, pero tampoco podemos pasarnos de la dosis. Así que ojo, porque también veo muchas personas que vienen tomando vitamina D sin adecuado control o supervisión.
Y la vitamina D, una cosa más que voy a decir, esto de que necesitábamos que un nutriente entre con todo el séquito de nutrientes para que cumpla su función, es importante que vaya acompañada de vitamina K y de selenio si es que hay déficit, ¿sí? Si se da vitamina A, también es importante que se dé con vitamina D y con vitamina K. Siempre constatando los valores. Y es preferible que la vitamina D se tome diariamente en la dosis indicada para cada persona y no de golpe una dosis máxima una vez al mes dentro de la mirada de la medicina ortomolecular, la medicina funcional. Por supuesto, diferentes miradas, diferentes criterios se pueden discutir. La deficiencia de zinc, fíjense, provoca inmunodeficiencia, diarrea, apatía, letargo, fatiga matinal, ¿sí? Por interacción con el cortisol y la T3, y por su coparticipación con la vitamina A, el déficit de zinc puede estar involucrado en acné, eczemas, alopecia, infertilidad. En cuanto a la inmunidad, si hay déficit de zinc, podemos tener infecciones a repetición y alteraciones del gusto y anemia. Me pregunto, no sé si habrá algún estudio de personas que pierden más que otras el gusto, cómo estarán sus niveles de zinc. Ahora, ojo, porque en dosis elevadas puede alterar la respuesta inmune, puede exacerbar la gravedad de la enfermedad causada por algunos patógenos en caso de infecciones parasitarias, por ejemplo. Bueno, la deficiencia de selenio también puede alterar la inmunidad, además de contribuir a hipotiroidismo, aterosclerosis, envejecimiento cerebral, alteraciones del envejecimiento y alteraciones hepáticas. El exceso también puede ser contraproducente, así que cuidado con automedicarse o autosuplementarse. La deficiencia de cobre también puede generar alteraciones de la inmunidad, anemia, neutropenia, que es, el neutrófilo es un tipo de glóbulo blanco, puede estar en déficit. Hay una relación cobre-zinc, esto es muy interesante. A veces cuando hay exceso de zinc hay déficit de cobre y viceversa. Entonces también usamos ese interjuego cuando tenemos que hacernos cargo de un exceso, los profesionales de la salud. Y su exceso, como les digo, tiene efectos tóxicos inmunosupresores. Son múltiples los estudios que podemos pedir en sangre, ¿sí? Normalmente hago un pedido así, fíjense, bastante extenso, ¿no? En donde incluyo vitaminas, minerales, oligoelementos, marcadores de inflamación. Son muy importantes los marcadores de inflamación. Les pido a todos que se pregunten, ¿cómo están hoy tus marcadores de inflamación? Me refiero a eritrosedimentación, proteína C reactiva, mejor si es la ultrasensible, si está cuantificada, homocisteína, entre otros, ¿sí? Y también marcadores de estrés oxidativo, indirectamente puede ser el déficit de vitaminas y minerales y los niveles alterados de glutatión peroxidasa y superoxidasa. También tenemos que chequear las hormonas, no solo TSH para ver la función de tiroides, cómo está el eje, sino también T3, T4, T4 libre. A veces hay una cantidad adecuada de T4, pero no se convierte a T3 por déficit de zinc, de selenio, por ejemplo. Entonces hay como síntomas de hipotiroidismo y con T4 normal. Bueno, y después para investigar todo lo que es disbiosis, alteración de la microbiota, hay un estudio muy bueno que me da muchísima información, que es el perfil de ácidos orgánicos urinarios totales y microbianos cuantitativos, más el perfil de carbohidratos, que arroja enorme información sobre estados de candidiasis, que es un hongo que hace de las suyas y genera tantos trastornos que no sabemos a qué atribuirlos, y la base es una candidiasis crónica, ¿sí? También se piden test de intolerancias alimentarias, porque cuando hay intestino permeable y malas digestiones, entran péptidos sin digerir y esos actúan como antígenos y se genera una reacción inmunológica. Entonces imagínense el sistema inmune, que ya viene todo baqueteado, que no le damos los nutrientes que necesita para que actúe bien, que está enloquecido con los antígenos alimentarios, de alimentos que no son fisiológicos, que no son naturales, y otros que sí son naturales, que pueden ser saludables, pero que se le ha desarrollado intolerancia por la permeabilidad intestinal y por la falta de rotación en las dietas. Entonces, sumémosle la disbiosis, la alteración de la microbiota, que también altera el sistema inmune. Entonces, ¿cómo queremos que funcione bien? Por supuesto que va a tener déficit y que va a tener excesos y que la resultante final puede ser grave o fatal. Y en cuanto a la orina, también nos va a dar mucha información muy útil.
El abordaje, la propuesta, que el abordaje en salud sea transdisciplinario, ¿sí? Podemos usar de las diferentes miradas, enfoques, de la medicina alopática y también de las otras medicinas que a veces no son tan tenidas en cuenta, las vengo mencionando todas y cada una, y que van a permitir que tengamos que exploremos al paciente con banda ancha y por ende que lo podamos tratar con diferentes recursos que están a mano, que están al alcance, que son súper baratos a veces y no estamos disponiendo de ellos. También es importante realizar procesos depurativos, limpieza de órganos emuntorios. Si quieren ver sobre el tema, vean la conferencia grupal de depuración corporal, porque no va a dar el tiempo de explicar, pero bueno, hay muchas prácticas de desintoxicación de hígado, riñones, intestinos, piel, para que estén en mejores condiciones de hacerse cargo de desembarazarse rápidamente de toxinas. Una suplementación adecuada, entonces, ya hablé bastante de eso, acorde a lo que cada paciente requiere, y alimentación libre de tóxicos y completa en nutrientes. Ante todo, los profesionales de la salud entiendo que debemos realizar una completa anamnesis del paciente. A mí me lleva 1 hora mínimo. Realizar una buena exploración clínica, solicitar análisis clínicos completos y realizar una terapéutica individualizada y un correcto asesoramiento nutricional. La población está muy enferma, aun cuando no lo sepan. Eso es importante tener en cuenta, ¿sí? Si no, vamos a creer que íbamos caminando por la vida y de pronto nos cae una enfermedad cualquiera sea, ahora ya no me refiero solamente a COVID, ¿sí? Y cae una enfermedad como si nos cayera una maceta de un balcón, con tan mala suerte que me vino a tocar a mí. Bueno, entonces salgámonos un poco de esa mirada que tiene más que ver con una actitud más inocente y hasta quizás de víctima, y vamos a empoderarnos, porque acá la solución está en empoderarnos, ¿sí? Porque con el virus vamos a tener que estar lidiando no solo este año, el año que viene y probablemente en el 2022 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya hemos pasado por una etapa, ahora, ¿a qué etapa vamos a entrar? Tenemos que tener diseño, horizonte, diseño y un empoderamiento que nos permita hacer nuestra vida de la mejor manera posible, lo más equilibrada posible, lo más normal posible y en plenitud. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo están los marcadores de inflamación en cada uno de ustedes? Alimentos, plantas y otras sustancias naturales que hacen grandes aportes. Vamos manos a la obra, ¿sí? Defensas antioxidantes, vitaminas y oligoelementos. Son sustancias capaces de ser fácilmente electrones o radicales libres, acuérdense. ¿Sí? Muchas de ellas son vitaminas como la vitamina C, la E, la A, que están presentes en diversos alimentos. Hay que tener en cuenta que los alimentos que nos llegan de suelos empobrecidos no tienen tantos nutrientes, ¿no? Priorizan los cultivos agroecológicos, si se puede lo orgánico, pero lo agroecológico también está muy bien, que cumpla con las pautas de cultivo agroecológico. Y otros son oligoelementos como el selenio, de cofactor de glutatión, de la glutatión peroxidasa y de otras enzimas, que ya mencioné, el cobre, el zinc, el manganeso, cofactores de la superóxido dismutasa, son las enzimas estrellas de la desintoxicación, la liberación de radicales libres. Y otras sustancias como el glutatión, la ubiquinona, la coenzima Q10 y ciertas proteínas transportadoras de metales, la transferrina, la ferritina. Entonces, para levantar defensas hay muchas sustancias que contamos que disponemos, a la vuelta de la esquina a veces, que inhiben la proliferación microbiana y que pueden ser administradas como tinturas madre, extracto seco, aceites esenciales. Una de ellas es la equinacia, la planta estrella del sistema inmune. Gran estimulador del sistema inmunitario, ¿sí? El tomillo, que tiene un alto contenido en timol y eso le da propiedades antimicrobianas. También lo administro como tintura madre, como aceites esenciales y lo pueden utilizar como condimento en la cocina y hacer también tecitos de tomillo. Tengo unas recetitas para darles que no sé si las puse acá en las diapositivas. Bueno, yo les sigo diciendo diapositivas, no sé, slides. No lo puse, creo, pero se los vamos a mandar. Jengibre, que aumenta la capacidad antibacteriana y antiviral y favorece la proliferación de lactobacilos benéficos y reduce la tos. Miren todo lo que tenemos, todo lo que contamos, ¿sí? No hace falta intoxicarnos con sustancias que pueden llegar a tener un efecto
potencialmente benéfico, pero también potencialmente tóxico. También las plantas medicinales pueden tener algunas contraindicaciones y cuidados, eso por favor tengan en cuenta. No son inocuas, justamente, tienen actividad sobre nuestro cuerpo. El propóleo, derivado de la colmena, fantástica las propiedades del propóleo, se lo puede usar sin ningún problema en niños, embarazadas, adultos, siempre y cuando prueben antes que no haya alergia. Lo utilizo muchísimo el propóleo. Tiene propiedades antibacterianas, antimicóticas, antiparasitarias, antioxidantes, bueno, analgésico, anestésico. Si ustedes lo usan para hacer gárgaras, si les duele la garganta, es bárbaro. Además de que inhibe la proliferación bacteriana y viral en la garganta. O sea que en las primeras etapas de la infección, utilizar propóleo, pero es un súper gran, increíble aliado, ¿sí? El ajo, bueno, usen mucho ajo. Está bien, no importa, tiene mucho olor, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad que el ajo tiene quercetina, también lo doy como suplemento a la quercetina, cuando es necesario, ¿sí? Y a otros flavonoides, y tiene muchos compuestos bactericidas, al igual que la cebolla. El sauco, que tiene capacidad antiviral, actúa sobre cepas de coronavirus también. Probióticos y prebióticos que contribuyen a la proliferación y mantenimiento de la microbiota intestinal, fundamentales para mantener la buena inmunidad, tienen fermentos naturales, probióticos en cápsulas, prebióticos, toda esa información tienen donde ya les mencioné, a ponerse a fermentar. Levantar defensas también con nutrientes específicos, aminoácidos, sobre todo los aminoácidos necesarios para la división celular, y menciono entre ellos algunos aliados, la arginina, glutamina, la lisina y taurina, que a veces prescribo de manera individual también, los ácidos grasos esenciales, principalmente los ácidos grasos omega 3, que mejoran la función de neutrófilos e incrementan la síntesis de inmunoglobulinas, minerales, oligoelementos, me voy a explayar ya de eso en los próximos slides, y vitaminas. Bueno, son muy importantes, las grasas están demonizadas, hablamos sobradamente de eso en los cursos que damos de nutrición. Tenemos en el canal de YouTube subidas conferencias que dimos durante el transcurso de la pandemia, y tenemos también un curso ya que lo subimos en la plataforma de Enraizando, que tiene el ABC hasta la Z de la alimentación saludable y todas las pautas necesarias para el cambio de hábitos, con recetas y demás. Ahí hablamos sobradamente de las grasas, ¿sí? Es importante el consumo de grasas, dejar de demonizarlas a las grasas. ¿Qué grasas? Las grasas sanas, sobre todo. Alimentos, para algunos es necesario consumir alimentos ricos en colesterol. Ojo, el colesterol no siempre es malo, no siempre hace mal. Hay que ver qué tipo de colesterol, y si es el colesterol LDL, que es el que generalmente se pegotea en las arterias, por decirlo de una manera rústica, y si se pegotea es porque hay una base de inflamación crónica, radicales libres de las cuales hablé, falta de vitamina D, un calcio que anda circulando por ahí que no se direcciona a los huesos porque además falta vitamina K, y a veces se consumen suplementos de calcio, pero no con los otros nutrientes que necesitamos para que se direccionen los huesos. Bajo todo ese contexto se deposita el calcio en la arteria lastimada, inflamada, y viene el colesterol, que no es el malo de la película, en todo caso es el que pasaba por la escena del crimen, y bueno, el colesterol LDL oxidado por la falta de antioxidantes. Pero algunas personas tienen no el colesterol alto, sino el colesterol bajo, ya sea por una excesiva medicación para bajar el colesterol, o porque, bueno, genéticamente o metabólicamente se genera esta situación, y puede ser causa de problemas también inmunológicos, depresión, más tendencia al suicidio, Parkinson y diferentes con trastornos del neurodesarrollo y diferentes trastornos a todo nivel, porque el colesterol es una molécula fundamental para la vida, forma parte de nuestras membranas celulares, fabricamos vitamina D gracias al colesterol también, y fabricamos hormonas gracias al colesterol. Así que bueno, y acá tenemos aceites esenciales con alto contenido de omega 3 también, y sobre todo si queremos suplementar necesitamos los de origen marino, pero fíjense que tengan certificación IFOS, que sean libres de metales y que sean libres de PVC y otras sustancias que se han volcado al mar y que lamentablemente han contaminado el mar y nuestros peces. Entonces, cuando se consuman suplementos con omega 3, bueno, no consumir esos tóxicos concentrados. Y ojo con el salmón también, acá hay una figurita, una imagen de salmón. Bueno, si el salmón es natural es una cosa, pero si es de criadero, coloreado artificialmente, alimentado con alimento balanceado,
que se da antibióticos y demás, bueno, eso es otra cosa y no lo recomiendo, ¿sí? Las semillas oleaginosas, la palta, el pique, la manteca clarificada, aceituna, los distintos aceites, el aceite de coco por excelencia, bueno, podría hablar horas de las grasas. Entonces vamos a micronutrientes de los alimentos, les muestro algunos alimentos que tienen alto contenido de zinc, la semilla de zapallo, excelente antiparasitarios también, almendras, avellanas, girasol, piñones, legumbres, alimentos que contienen selenio, los honguitos shiitake, que son bárbaros para la inmunidad también, doy extracto seco de shiitake para los pacientes, cuando quiero utilizarlo como un aliado, semillas de chía, lino, sésamo, champiñones, pepino, ajo, brócoli, cebolla, arroz integral. Las castañas de Pará, que es la nuez de Brasil, tienen un altísimo contenido en selenio, así que tampoco, ojo, no excederse, pero 4 o 5 castañas de Pará por día ya dan todo el selenio que necesitamos como aporte diario recomendado. Alimentos que contienen cobre, legumbres, piñones, nueces, cacao en polvo, palta, almendras, semillas de zapallo, quinoa, moras, rabanina. Si no están seguros, si no están seguros de cómo están internamente a través de un pedido de laboratorio extenso, no abusen, o sea, no consuman suplementos por su cuenta, ¿sí? Si se tratándose de nutrientes que pueden llegar a ser tóxicos en exceso. La vitamina C no es tóxica, por ejemplo, la vitamina C se puede consumir tranquilamente porque todo exceso se elimina, pero hay otros nutrientes que no pueden resultar tóxicos. Entonces, no se automediquen, pero recurran a alimentos que saben que tienen todos estos nutrientes y que entran además a nuestro organismo con el resto del séquito de la orquesta que necesitamos para que todo funcione mejor. Bueno, las paltas, ya las mencioné, las semillitas, las algas de todo tipo, los vegetales crucíferos y las verduras de hoja verde. Bueno, volver a la naturaleza, ¿sí? El té verde, que tiene L-teanina, la L-teanina también la doy para que el paciente pueda conciliar mejor el sueño, para regular el sistema nervioso, junto a la melatonina, sabe hablar de la melatonina, es fantástica, también un gran aliado, y el té verde previene el cáncer, promueve producción de glutatión, y es anti-envejecimiento. Por ahí, quien necesita, como tomarlo así, siempre dentro del contexto individual, pero aún una recomendación general, puede tomar 2, 3 y hasta 4 tacitas por día, salvo que haya alguna contraindicación. Yo a mis pacientes les pido que tengan un botiquín para cuadros agudos, perita de goma para enemas, por ejemplo, un frasco gotero vacío y limpio para instilar gotas en la nariz u oídos, un botiquín homeopático, vitamina C natural, que es el ácido ascórbico, propóleo líquido, jarabe de propóleo de buena calidad, aceites esenciales medicinales indicadas en la consulta, hierbas indicadas en la consulta, arrope de chañar, salvo que haya diabetes, cuidado porque es muy dulce, ya hemos hablado del tema de la glucemia, por ahí es muy útil para cuando hay una tos permanente, una tos residual, o el jarabe de ambay, pinturas madres de planta, equinacia, uncaria, jengibre y otras, probióticos en gotas, cápsulas, ampollas bebibles o en polvo, forman parte del botiquín saludable y preventivo, ¿sí? Y o fermentados caseros también. Spray nasal puede ser con solución fisiológica sola, combinada con xilitol y puede ser con carragenina también. Y la lota, ya si queremos avanzar un poquito más, que es la vasija para hacer los jalanetis que se enseñan en yoga, ¿sí? En yoga, los lavajes nasales. Vivir sano implica nutrición, dormir, ejercicio, socialización, relajación. Y hay químicos del bienestar. La oxitocina se libera cuando sociabilizamos, los abrazos, el contacto, los actos generosos, el meditar. La serotonina, el dormir. Ojo también con invertir el ritmo circadiano, hay que dormir en un horario prudente, no más allá de las 10, 11 de la noche, es lo ideal, y dormir 8 horas, ¿sí? Dormir, tomar sol, vitamina D, los estados de alegría, empatía, la dopamina, planificar tus días, cumplir tus metas, realizar deportes, celebrar logros, y las endorfinas, realizar actividad física, bailar, cantar y reír. Veo que hay muchas preguntas en el chat. Meli, por favor, copiámelas a todas las preguntas, así después las voy respondiendo, quizás fuera ya de esta conferencia, si es que me excede el tiempo. Y por supuesto, alimentarnos sanamente, es muy importante. Construyamos salud, no existe ningún fármaco mágico para tener salud. No existe. La salud y la enfermedad
son dos situaciones vinculadas a ese proceso dinámico llamado vida. No son necesariamente antagónicas, son expresiones distintas de un mismo fenómeno vital. Entonces podemos decir que cuando estamos sanos, estamos plenos, y cuando estamos enfermos es porque estamos menos sanos, estamos menos vitales. Se puede reprogramar el cerebro para que quiera alimentos más saludables. Acá estamos con mis coequippers, que las acabo de mencionar, Laura Vanelli, Ximena Bustos y María Müller. ¿Sí? Y ya lo mencioné también al doctor Fabián Volpe, mi coequiper, mi pareja amada, que estamos haciendo cosas muy lindas, muy interesantes juntos. Entonces, ¿se puede reprogramar? Sí, decimos con las chicas. Y para eso nos dedicamos, pero con cuerpo y alma y emoción, a enseñar, a transmitir a los pacientes todas las pautas necesarias para el cambio de hábitos. Entonces, llevemos la medicina por un lado a un nivel biomolecular, construyamos salud, contemos con un sistema inmunológico sano. Todos requerimos para defendernos complementación nutricional enérgica. La dosis de nutrientes y suplementos deben ser calculadas de manera individual por el médico. Yo prefiero, como les digo, los preparados magistrales, sin excipientes naturales como celulosa cristalina, libre de lactosa. Y yo sepa exactamente lo que le estoy dando al paciente y la cantidad que le estoy dando, ¿sí? Los nutrientes no solo sirven para reforzar la inmunidad, cumplen múltiples funciones y ningún individuo es igual a otro. Esto no es máquina de hacer chorizo. Tenemos que ir hacia el nuevo modelo, hacia el nuevo paradigma que es la medicina individual. Reducir carga tóxica e inflamación nos facilita eso el ayuno intermitente, reducir el consumo de carbohidratos, evitar el consumo de grasas omega 6 dañadas que vienen de los aceites refinados vegetales. No hay que cocinar con aceites vegetales derivados de las semillas ni refinados, para cocinar el aceite de coco y para aderezar el aceite de oliva y complementar también con los otros aceites altos en omega 3 que mencioné. Eliminemos alimentos perjudiciales, conservantes y aditivos, eliminemos productos de limpieza y cosméticos potencialmente tóxicos, evitar fármacos que potencian la inflamación y la neuroinflamación, reemplazar utensilios de cocina que producen liberación de aluminio, plástico y químicos tóxicos, hacer ejercicio, reducir fuentes de contaminación electromagnéticas, realizar procesos depurativos, depuración del hígado, intestinos, riñones, terapia antioxidante, suplementación individualizada, terapia con hidrógeno molecular, bueno, esto junto con el doctor Fabián Volpe en Argentina. Hasta ahora somos los dos únicos centros, acá en Tucumán y en Capital Federal, que estamos utilizando la terapia con hidrógeno molecular, y hasta ahora con hermosos, excelentes resultados, y la estamos utilizando, y también se usa en China, para los efectos que quedan remanentes de post-infección por COVID, sobre todo la astenia, el decaimiento, la fatiga, tos residual, etc. Y, bueno, meditar, hacer tai chi, qigong, yoga, todo lo que permita volver a un estado de equilibrio y permanecer en ese estado de equilibrio. Llevemos la medicina al poder de la naturaleza, construyamos salud de las manos de las medicinas tradicionales, de las plantas medicinales también. Llevemos la medicina a un nivel sutil, armonizando el campo electromagnético. No podemos negar que somos materia y energía, no podemos centrarnos solo en lo que es materia, cuerpo. Tengamos también en cuenta los niveles sutiles, las dimensiones sutiles que nos atraviesan, ¿sí? El campo electromagnético debe ser armonizado para mantener cada parte en armonía. Bueno, la homeopatía también se utiliza, yo lo utilizo mucho para el tratamiento de cuadros agudos, a veces como único recurso y a veces complementando. En cuadros agudos infecciosos, lo que notamos los homeópatas es que el paciente responde rápidamente al estímulo medicamentoso, pero la homeopatía, que la prescripción es también única e individual. No es lo mismo una gripe, una COVID o cualquier patología infecciosa en el paciente Juan que en la paciente Graciela, que en la paciente María, ¿sí? Cada paciente expresa de manera diferente su desequilibrio vital. Uno tiene más sed, otro no tiene sed, uno tiene escalofríos con tiritones fuertes, otros apenas leves temblores, algunos tienen fiebre alta, otros no hacen fiebre, otros hacen febrícula, algunos tienen apetito durante la fiebre, otros no, algunos tienen ciertos síntomas emocionales que otros no tienen, pero tienen unos diferentes. Entonces, todo eso tiene en cuenta el homeópata a la hora de prescribir un medicamento aún para el cuadro agudo, ¿sí? Y también, bueno, hay múltiples enfoques terapéuticos desde
desde otras medicinas, ¿sí? Yo propongo integrar todo lo que se pueda. Llevando la medicina también a una transdisciplina a través de todas las disciplinas que contribuyan al equilibrio cuerpo-mente, psicología, psicoterapias, de las más ortodoxas, de las menos ortodoxas, herramientas terapéuticas que no están incluidas dentro del paradigma actual, pero que pueden ser muy útiles para algunos pacientes. Siempre a algunos les viene bien algún tipo de terapia y a otros les viene bien otro tipo de terapias. Terapias más comunitarias para quienes no pueden acceder a una psicoterapia individual. Bueno, a través de los medios de comunicación que se puede hacer. Pero el poder que tienen los medios de comunicación ya sabemos que es increíble y enorme, gigante. Entonces, a través de los medios de comunicación, imagínense poder llegar a toda la comunidad, transmitir conceptos que no están pudiendo ver o tener en cuenta, dejar de lado el miedo, llevar a la cooperación, al bienestar en todo sentido. Qué lindo sería que por la tele pasen programas que den horas de yoga, de meditación, de tai chi, de qigong, de alimentación saludable, talleres para nutrirnos adecuadamente. Imagínense diferentes bloques de psicología llevados a cabo por psicólogos, por profesionales que puedan transmitir herramientas a la comunidad, personas que están, bueno, menos dentro de la musicoterapia, está la equinoterapia, están las constelaciones familiares. No quiero pecar de no mencionar alguna. Ya mencioné Tai Chi, Qigong, los aportes que pueden hacer la antropología, la psicología social, todas las disciplinas más convencionales, menos convencionales. Recordemos esto que propuse, la humildad, si ninguno tiene la mágica solución, entonces podemos bajar un poquito la cabeza, darnos la mano y cooperar entre todos para encontrar una salida, una solución a esto que nos está haciendo sufrir tanto como humanidad, que tantas pérdidas en todo sentido hemos tenido, sobre todo de vidas, ¿sí? De seres queridos, que de esto, para que no sea en vano, surja una nueva conciencia, cooperación, resiliencia, que es lo que nos va a permitir, ¿no? Ese estado de resistencia y mejor gestión ante infecciones, ante el estrés, ante todas las dificultades que aparecen. La solución creo que está en hacer ahora pie y fuerza desde ahí. Llevemos entonces la medicina, como decía, el poder de la transdisciplina y de la cooperación. Construyamos salud de las manos de las terapias convencionales y no convencionales, desde la empatía emocional y cognitiva, desde la humildad de asumir los propios límites. ¿Sí? La empatía emocional es cuando, por ejemplo, el otro siente dolor y yo también lo siento, me conmuevo y en general trato de ayudarlo. Y la empatía cognitiva es, bueno, el otro piensa distinto a mí, pero es legítimo, porque es un legítimo otro, igual que yo. No estoy de acuerdo con lo que dice, pero asiento a que puede pensar diferente. No lo ataco, no lo combato, no lo patoteo, ¿sí? Asiento al otro como un legítimo otro. Y ahí tengo empatía, y de ahí puede surgir una gran cooperación y un nuevo paradigma entre los seres humanos. Recordemos que la cooperación es un antídoto, menos miedo y más cooperación. Y eso va a aumentar nuestra resiliencia, ¿sí? La verdad, tengo un profundo sentimiento de agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes, al equipo de Espacio Vital, Melissa, Federico, las terapeutas colónicas y de hidrógeno, Anita y Vale, que cooperan permanentemente para que este lugar sea un espacio de salud en todo sentido. Agradezco a todas las personas sin las cuales yo no podría estar acá y estar haciendo lo que hago, que me colaboran en casa, afuera, todos los mensajes tan bonitos también que me dan fuerza, de agradecimiento. Agradezco a mis maestros que me han permitido estar hoy acá, tener una mirada más integrativa, pasar también por diferentes tipos de aprendizaje, desde más formales a otros no formales, y que han sido maravillosos y que me han hecho grandes aportes. Me formé como coach ontológico, me formé en constelaciones familiares, aprendí mucho de biodescodificación y, bueno, de psicología gestáltica y otras líneas de la psicología más clásica, menos clásica, y la homeopatía.
La homeopatía que me ha dado también una mirada diferente sobre el ser humano y las maneras de sanar, de tratar. Gracias a mis pacientes porque aprendo cada día con ellos. Gracias a mis hijos porque también, como mamá, médica mamá, me han llevado por un camino de seguir buscando, aprendiendo, descubriendo para que la alimentación de ellos sea la mejor y poder esto extrapolarlo a mis pacientes. Y en el libro que escribí junto al doctor Luis de Tinis, que ya no está acá en este plano. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes.